La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer.
Buenas noches. Doctor Oñate, lo escucho un poco lejos, no sé si soy solo yo. No, aún lo escuchamos lejos, doctor Oñate. Buenas noches para todos. Aquí Germán Esparza. Buenas noches, doctor Esparza. Hola Germán, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Uy, perfecto, Sí, gracias. mejor. Dale, súper. ¿Se ve la presentación? Sí, Hola. perfecto. Sí, también, Súper. doctor. Bueno, no, denme la bienvenida a todos. Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo suroccidente, vamos a iniciar la segunda sesión de nuestro tercer curso taller virtual del PROA. Y esta noche tenemos un invitado especial, que es el doctor Germán Esparza, ya conocido por todos. La doctora María Virginia Villegas les envía anticipadamente disculpas porque pues no tuvo inconveniente de última hora. Y vamos, y de pronto se conecta más tarde. Agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Pfizer, MSD y BIF, porque este año recuerden que vamos a hablar también del VIH, tuberculosis y otros temas interesantes del PROA institucional. Así que, sin más preámbulos, este es el turno de esta noche para los no fermentadores, estas bacterias que son de difícil diagnóstico, difícil aproximación microbiológica, de los puntos de corte, de tratamiento, de novedades. Así que vamos a hablar un poco de estas bacterias que vemos también con frecuencia en nuestras clínicas y hospitales. Nuestro disclosure de la doctora Villegas, el doctor Esparza y el mío, de conferencias científicas por diferentes laboratorios. El objetivo de la charla de hoy, vamos a describir algunos mecanismos de resistencia en Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y la burcorderia, el complejo cepacio, que son importantes para poder entender su capacidad de seleccionar resistencia. Vamos a hablar de la aproximación diagnóstica y terapéutica en estas tres bacterias. Así que empezamos con mecanismo de resistencia a Acinetobacter baumannii, que ha sido tristemente célebre en nuestro país. Doctor Oñate, Últimamente, señora. solo un avisito para ver si pueden hacer el favor de llenar la asistencia, gracias. Súper. Bueno, en el chat van a encontrar el link de asistencia para que por favor lo puedan diligenciar. Ahí también pueden dejarnos las preguntas. Entonces, les contaba que la Cinetobacter baumannii, tristemente célebre en nuestras clínicas y hospitales. Recuerdo aquellas épocas en los años 2000, 2010 más o menos, en donde pues esto dominaba el panorama de la resistencia bacteriana y que nos daba mucho dolor de cabeza. Luego fue perdiendo esa espectacularidad y fue cediéndole terreno a otras bacterias y otros mecanismos de resistencia como las carbapenemasas, pero uno de los objetivos del PROA es definitivamente el abordaje de estas bacterias de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento y el gran impacto que tienen en la ecología y en la salud individual de cada uno de nuestros pacientes. Los mecanismos de resistencia a los antibióticos en Acinetobacter baumannii, como pueden apreciar en esta diapositiva, los tiene todos los mecanismos de resistencia, alteran los blancos donde actúan los antibióticos, tienen alteraciones en las proteínas de transporte de los iones y estas bombas de flujo las pueden utilizar a su conveniencia la Acinetobacter baumannii y también tiene modificaciones enzimáticas que a su vez, como pueden apreciar, le genera una gran capacidad de multiresistencia. Y es debido a esta plasticidad genética que tiene la Acinetobacter baumannii, facilita rápidas mutaciones genéticas y reordenamientos, así como la integración de determinantes externos transportados por elementos genéticos móviles. Podríamos decir que es una bacteria casi que perfecta para acomodarse a la supervivencia e inclusive se ha mostrado cómo el Acinetobacter baumannii a través de esta plasticidad genética es resistente a los yodados, al cloro, al alcohol, a los desinfectantes que utilizamos. Entonces, noten ustedes que esta
gran capacidad que tiene para adaptarse al medio, es lo que a su vez nos va a generar grandes dificultades en los tratamientos. Tiene una capacidad también de producir beta-lactamasas a nivel cromosómico, de adquirir múltiples enzimas a través de plásmidos, puede también formar biopelículas, prolongando su supervivencia por meses en superficies inanimadas, acumula múltiples genes de resistencia a los antibióticos, lo que lleva al desarrollo de estas cepas multidrogoresistentes o panresistentes. Y esto es solamente una diapositiva donde les queremos mostrar cómo va acumulando en estos ORFs, que son estos mecanismos, estos genes que tienen allí el Acinetobacter, cómo va acumulando estos genes resistentes y a su vez, fíjense ustedes cómo van realizándose y representándose resistencia a casi todas las clases y familias de antibióticos, aminoglucósidos, tetraciclinas, trimetoprimsulfa, cloranfenicol, betalactámicos, sulfonamidas. Y algo muy interesante es que estos genes de resistencia, cuando realizan las pruebas de genética, provenían de otras bacterias, de Pseudomonas, de Salmonella, Escherichia coli, y funcionaba el Acinetobacter baumannii como esa gran fábrica o ese gran almacén en donde se tenían todos estos mecanismos de resistencia que una sola bacteria podría también expresarlos. ¿Qué sabemos de betalactamasas en Acinetobacter? Tiene las clase A, las serincarbapenemasas, que tiene una gran capacidad de hidrolizar una amplia variedad de betalactámicos y que son parcialmente inhibidas por el clavulonato y el tazobactán. Tenemos las clase B, que son las metalobetalactamasas, que son codificadas por plásmidos e integrones y que hidrolizan todos los antibióticos betalactámicos, incluyendo los carbapenes, excepto el astronam. Y las clases de metaloenzimas también se han descrito en Acinetobacter baumannii. Sin embargo, los métodos fenotípicos no son lo suficientemente sensibles y por lo tanto no detectan todas las cepas productoras de metaloenzimas. Y es por ello que los métodos moleculares, en especial la secuenciación, es la elección. Pero no solamente tiene las clase A, las clase B, también tiene clase C, que son las cefaloporinasas codificadas cromosómicamente, que son inherentes a todos los aislamientos de Acinetobacter baumannii. Es bien, bien importante que tengamos en cuenta estas betalactamasas tipo C. Las clases D, que son las oxacilinasas, constituyen el principal mecanismo de resistencia que tiene la Acinetobacter baumannii a los carbapenems. Recordemos que estas enzimas OXA son serindependientes que no son inhibidas por el ácido clavulánico ni por el sulbactán o el tazobactán, y recientemente se ha reportado que la resistencia a los carbapenes en aislamientos clínicos está mediada por la sobreexpresión de estas enzimas OXA23 u OXA51 a través de ¿qué? De la inserción de nuevos genes en su región promotora. Pero la plasticidad no solamente son carbapenemasas, sino también alteraciones en las proteínas de la membrana externa, que aquí tenemos unas más frecuentes que son la OMPA, la CAR-O y la ABU-O, que son purinas que a su vez lo que hacen es que participan en el transporte de los antibióticos y los sacan del espacio periplásmico, constituyendo si tenemos carbapenemasas, tenemos cefalosporinasas, tenemos impermeabilidad de la membrana, tenemos bombas de flujo, vamos construyendo una bacteria perfecta y aquí pueden ver el CARO como contribución de resistencia a los carbapenems. También tenemos las otras bombas de flujo como la OMPA en Acinetobacter baumannii. Y lo malo es que no existe generalmente un solo mecanismo de resistencia. Son múltiples mecanismos de resistencia que expresan estos Acinetobacter baumannii, que a su vez los vamos a evidenciar en estos antibiogramas que son bastante complejos su interpretación. Entonces,
Estas bombas de flujo que se han descrito en Acinetobacter baumannii le van a conferir un grado tal de resistencia a los múltiples esquemas de antibióticos de allí que se requieran posiblemente, y lo vamos a discutir luego con Germán, si se requiere o no la terapia combinada en Acinetobacter. Pero mecanismos primitivos como las proteínas de unión a penicilina también expresan el Acinetobacter baumannii, principalmente las PBP3 se han asociado con resistencia al meropenem, al sulbactam y al cefiderocol, que luego vamos a hablar un poco del cefiderocol, que es un nuevo antibiótico. Bueno, con esta antesala de los mecanismos de resistencia de la Acinetobacter baumannii, le quiero dar la palabra al amigo Germán, quien va a hablar de la aproximación diagnóstica y terapéutica de Acinetobacter baumannii, de qué es lo que se está discutiendo en el CLSI acerca de cuáles son los antibióticos que tenemos que probar, cómo testearlos y cómo reportarlos, Germán. Bienvenido otra vez y buenas noches y de antemano mil gracias. Muchas gracias, doctor Oñate, y muy buenas noches para todos. Esta es la tabla que ustedes ven en la diapositiva, la tabla 1G de los antibióticos a tamizar e informar en Acinetobacter. Un punto importante es recordar que las tablas cambiaron este año en 2023 para hacer unas tablas mucho más intuitivas, donde hablamos de reporte en cascada, es decir, vamos como paso a paso. Unos antibióticos primarios, si hay resistencia, informar los siguientes, y así dependiendo de las capacidades y de los medicamentos que uno tenga en los países. Por ejemplo, aquí en el nivel 1 hablamos de ampicilina sulbactam, en Acinetobacter tenemos ceftazidime, cefepime, cipro y livo, genta y tora, y a nivel urinario tenemos tetraciclina. En el nivel 2 están los carbapenems y mimero. Recuerden que doripenem salió del mercado en los Estados Unidos, por lo tanto ya no aparece en las tablas de la CLSI. Tenemos amicacina, piptazo, trimetropinsulfa y minociclina. Nosotros en Colombia tenemos minociclina oral. En algunos países no lo tienen en la región de Latinoamérica y en los Estados Unidos están las dos formulaciones, la oral y la endovenosa. En el nivel 3 está cefiderocol. En el nivel 4 tenemos doxiciclina, cefotaxima y ceftriaxona, que la verdad, en mi concepto, sería lo último que pensaría yo en la vida sería ceftriaxona con Acinetobacter. Yo ni siquiera lo probaría, no creo que sea apropiado ni siquiera informarlo. Y tenemos colistina y polimixina B, que desgraciadamente hay que seguirlas probando porque muchas veces son las únicas alternativas que quedan como parte de la terapia combinada. Siguiente, por favor, doctor Oñate. Bien, otro aspecto que es clave es recordar las resistencias naturales. Entonces, antibióticos como ampicilina y amoxicilina, amoxicilina clavulánico, tenemos también astronam, tenemos ertapenem, trimetoprim solo, cloranfenicol y fosfomicina son antibióticos con resistencias intrínsecas. Y un aspecto que quiero resaltar aquí, doctor Oñate, es que hay paneles automatizados que no traen ampicilina sulbactam y la gente cree que tiene amoxicilina clavulánico y puede predecir ampicilina sulbactam y eso es un error. Por lo tanto, siempre todo mundo debe probar ampicilina sulbactam con Acinetobacter. Si no lo puede hacer a través del panel automatizado, discodifusión o ITES son opciones que se pueden utilizar. Y lo otro que queremos decir en esta diapositiva es que moléculas de las nuevas, como ceftazime con avibactam, ceftolozano con tazobactam, meropenem con vaporbactam, que es un derivado del ácido borónico que no tenemos aún en Colombia, e imipenem relebactam, que se proyecta que llegaría a Colombia en 2024 finales, no son activos con Acinetobacter y no deberían ser informados porque, digamos, no tienen los estudios y sobre todo no inhiben las oxas de Acinetobacter, por lo tanto no genera ninguna ventaja. Siguiente, por favor. Bien, entonces, las recomendaciones que nosotros hemos construido con la doctora Villegas, digamos, en estas reglas de experto, vamos a decir, o reglas de interpretación, es siempre que se tenga Acinetobacter baumannii carbapenem resistente
informar a control de infecciones, doctor Oñate. ¿Usted qué opina respecto al todo el tema de precauciones de contacto, barreras de contacto, la posibilidad de que se lleve a cabo un brote es muy alta? De pronto el doctor Oñate es muy joven y me acaban de decir que es muy joven aquí en el chat, pero tal vez recuerda que en alguna época tocaba cerrar unidades de cuidado intensivo completas debido a brotes de Acinetobacter y sacar los pacientes. ¿Qué opina, doctor Oñate? No, la historia de Acinetobacter baumannii ha sido sorprendente y gracias por la juventud. Bueno, la verdad es que sí, estoy joven y me siento muy joven, pero recuerdo, Germán, hicimos cualquier cantidad de cosas que hoy son anécdotas, ¿no? Y ojalá el doctor Payares por ahí no esté conectado porque lo que voy a decir suena una herejía hoy en día, pero yo recuerdo que se quemaron colchones, se botaron camas hospitalarias de terapia intensiva, se ordenaron nuevamente a pintar las paredes de la terapia intensiva. Y porque pues el Acinetobacter baumannii, como bien lo mencionamos, tiene una gran capacidad de formar biopelícula y de quedar de una forma perpetua o permanente en las superficies inanimadas. Pero hoy por hoy, con lo que sabemos de los métodos de desinfección, del control del ambiente hospitalario, la luminometría, nos puede ayudar muchísimo a poder tener estas áreas críticas y no críticas que están en contacto con los pacientes. Lo que sí tenemos que hacer con Acinetobacter baumannii son las barreras de contacto y la principal de todas es la higienización de las manos, la utilización del alcohol y por supuesto los métodos de barrera como batas y guantes para disminuir el riesgo de transmisión horizontal. Gracias, doctor Oñate. Y un aspecto importante que quiero también comentar es que tal vez en el escenario de las ciudades grandes en Colombia, Acinetobacter ha disminuido en varias instituciones, pero cuando usted sale de Bogotá y va a provincia, por ejemplo, o algunos de los amigos que nos acompañan de otros países de la región de Latinoamérica, todavía Acinetobacter es número uno en varias instituciones, generando brotes. Entonces, ese tema de control de infecciones es definitivo para poderlo manejar. Entonces, una clara comunicación entre el laboratorio y el área médica y el área de control de infecciones para lograr contener su diseminación. También reportar únicamente las familias de antibióticos activas, ampicilina con sulbactam, cefepime, ceftazidime, piptazo, imimero, amica, genta, cipro. Recuerden que si cipro es resistente, el livo también debe ser considerado como resistente. Tigeciclina es clave y hay que probarlo. Muchas veces no será tal vez el mejor antibiótico en ciertos compartimientos, digamos, o en ciertos sitios corporales por la concentración, pero es una molécula bastante útil. Y la colistina, que se pudiera probar con un agar que tenga colistina, que sería tal vez la manera más práctica. Los nuevos antibióticos ya mencionamos que no deben ir. Astronam y fosfomicina tampoco. Hay gente que informa Astronam y es un error. Y el doctor Oñate hace un momento comentaba sobre el tamizaje de carbapenemasas. Yo creo que puede ser útil epidemiológicamente de pronto, pero en términos clínicos es irrelevante, porque igual Astronam, Ceftibactam, la combinación de esas dos no va a cambiar y no se puede utilizar prácticamente en este aislamiento. Gracias, doctor. Sigamos, por favor. Sí, yo te quería, es bastante intrigante lo del Acinetobacter baumannii, Germán, porque vemos que las dosis diarias definidas de carbapenems son relativamente altas, ¿no? En muchos lugares y clínicas y hospitales de Colombia, y uno esperaría no solamente a la par de carbapenemasas, también tener Acinetobacter baumannii presente. Y lo que tú mencionas es muy cierto. Nosotros en las clínicas vemos muy esporádicamente Acinetobacter baumannii y llamativamente el panorama lo están dominando las KPCs. Y no sé si es que hay una competencia biológica entre estos microorganismos que no deja, o por decirlo de alguna manera, expresar, ¿no? O que podamos visibilizar el Acinetobacter baumannii. De acuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos un antibiograma de una Acinetobacter baumannii complex, que recuerden que recoge varias subespecies, y vemos cómo es resistente a la mayoría de antibióticos. Allí sería clave, a pesar de las limitaciones, probar tigeciclina. Es importante que salgan los informes, que los médicos lo conozcan, porque allí es una molécula que puede ser valiosa en ciertos sitios. Y lo otro es que a pesar de la resistencia a ampicilbactam, de acuerdo con las guías y la evidencia que pues viene también limitada, es una de las moléculas que hay que seguir utilizando, aunque in vitro
luce como resistente. Aquí también tenemos cipro sensible de doctor Oñate, entonces ya pronto tal vez usted le vea un espacio como clínico que nos pudiera decir también del uso de cipro. Sí, no, depende del sitio donde se encuentre la infección. Si es, por ejemplo, orina, se podría dar ciprofloxacina. Sin embargo, yo pienso que un Acinetobacter baumannii, la mayoría de las veces debemos dar una terapia combinada. El pensar, lo que hemos venido también aprendiendo un poco durante la experiencia, que estas bacterias en monoterapia tienen una alta tasa de falla. El Micalacipro en 0.5 obliga a dar concentraciones altas del medicamento de la ciprofloxacina para mantener un área debajo de la curva sobre el MIC estable del medicamento, y habrá que darlo de una manera fraccionada cada 8 horas, y yo lo daría en combinación con otro antibiótico, posiblemente a pesar de que esté resistente en el antibiograma, con ampicilina sulbactam, pero dependerá también del compartimiento en donde esté la infección. De acuerdo, doctor Oñate, muchas gracias. Podemos continuar con la presentación. Entonces, sobre la detección de carbapenemasas, hay tres métodos que usted podría utilizar. Métodos fenotípicos donde la prueba del EDTA es una opción, digamos que nos ayuda a detectar metalos como las NDM. Vamos a decir que funciona de manera aceptable, pero como todas estas pruebas que involucran EDTA puede dar algunos falsos positivos. De nuevo, nosotros la hacemos porque el Instituto Nacional de Salud en Colombia la requiere, pero vamos a decir que terapéuticamente tener una NDM en Acinetobacter no nos cambia para nada la aproximación, hasta que en Colombia y otros países de Latinoamérica podamos tener el acceso a moléculas como cefidéricol o sulbactam durlobactam, donde ya no son activas contra las NDM. Lateral flow también es una alternativa que se puede utilizar, pero habría que mirar que tenga o que involucre los genes de las carbapenemasas de Acinetobacter, OXA23, 24, 58, NDM, en fin. Y algunas PCRs también se pueden utilizar. Yo los utilizaría sobre todo cuando haya carbapenem resistente, ampicsulbactam resistente y ceftazidime resistente, como para estar más seguro que lo que hay allí es una carbapenemasa. Siguiente, doctor. Los paneles, por ejemplo, de sistemas automatizados de multiplex PCR, esta es una PCR directamente que se monta desde hemocultivos positivos, que se llama Film Array, el panel se llama BCID2, que lo hace directamente desde botellas de hemocultivos positivos, nos ayuda a detectar Acinetobacter baumannii, también nos ayuda a detectar otros no fermentadores de los cuales se habla en esta presentación, como Stenotrofomonas, pero tenerlo de manera muy tempranamente va a cambiar definitivamente la aproximación terapéutica. ¿Usted qué opina, doctor Oñate, cuando, por ejemplo, en una de estas PCRs de un hemocultivo le indica que es Acinetobacter baumannii? Bueno, cuando una botella de esta nos indica un Acinetobacter baumannii, en realidad tenemos problemas porque nosotros tenemos que evaluar nuestra epidemiología local para poderle dar el tratamiento antimicrobiano empírico al paciente. Recientemente, pues nada más ayer, tengo un paciente con úlcera de próstata, con una bacteriemia por gram negativos, había sido expuesto previamente a los antibióticos, y le hicimos el panel y salió un Acinetobacter baumannii. Y por epidemiología nuestra local y el perfil que tenemos en la institución, está con terapia combinada en la actualidad, y estamos a la espera del reporte definitivo y la susceptibilidad. Así que sí es una bacteria a considerar, a tener en cuenta, y que efectivamente estos paneles nos van a ayudar a poder tener un mejor direccionamiento desde el primer momento que tengamos este reporte. Gracias, doctor Oñate. ¿Podemos continuar, por favor? También en los paneles de neumonía se puede encontrar Acinetobacter detectado y además en un recuento semicuantitativo. Pero un punto importante recordar, doctor Oñate, es que puede ser un colonizador. Es decir, uno podía tener allí Acinetobacter en aspirado traqueal, la misma Stenotrofomonas también en aspirados traqueales, y su significancia puede estar en entredicho. Yo creo que es clave que siempre estas pruebas se monten por protocolo y que además tengan criterios muy claros de que puede haber una neumonía desde la clínica y las imágenes, etcétera, antes de montarla masivamente. Yo creo que ese es uno de los aspectos y mi recomendación más importante. No, y Siguiente. ese es un gran reto, el cómo utilizamos mejor estos métodos moleculares.
De acuerdo. Entonces, la detección de carbapenemasas en Acinetobacter es compleja desde lo práctico. Entonces, carba-NP no se puede utilizar. Algunas pruebas dicen que sí, pero la verdad la CLSI lo desaconseja porque pruebas negativos. Test de Hodge, out, ese ya no se usa. Test de inactivación, tampoco. Podrías utilizar, como lo mencionaba, PCR, inmunoensayo, pero la verdad yo creo que, de nuevo, hasta que no tengamos en Latinoamérica cefiderocol o sulbactam durlobactam, no va a funcionar, digamos, para el manejo de estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí entonces, doctor Oñate, le devuelvo la palabra para que por favor nos cuente desde la parte terapéutica cuál sería la aproximación. Bueno, entonces vamos a hablar de tratamiento y le voy a contar aspectos que son interesantes. Esto salió recientemente en las guías de la Sociedad Americana de Infectología del tratamiento para bacterias multidrogo resistentes. ¿Qué dicen de Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems? Metaanálisis publicados en el año 2021 con 18 estudios, 1.835 pacientes, encontró que ampicillin con una dosis diaria total mínimo de 18 gramos del componente surfactant día, en combinación con un segundo agente, fue el régimen más efectivo para reducir la mortalidad en pacientes en estado crítico infectados con el Acinetobacter baumannii. Recuerden, 18 gramos diarios. Otro metaanálisis del 2017 con 23 estudios observacionales o ensayos clínicos y 2.118 pacientes con infecciones por este Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems identificó que el sulbactam es el que tenía el mayor impacto en la reducción de la mortalidad. Así que en infecciones leves, se sugiere ampicillin monoterapia si es sensible, 3 gramos cada 4 horas, y en infecciones moderadas, 2 agentes, incluyendo ampicillin en dosis de 9 gramos cada 8 horas en infusión de 4 horas o 27 gramos en 24 horas en infusión continua. Y esta es la historia y la evolución de los tratamientos y los estudios clínicos en Acinetobacter baumannii. Esta es una línea de tiempo del año 2013 hasta el año 2022. Se resumen todos los estudios. Por ejemplo, en el año 2014 hay estudios con el uso de colistina y colistina fosfomicina, en donde la mortalidad fue muy similar, comparando, por ejemplo, acá en este estudio de Cali, colistina, meropenem, mortalidad del 42%, ampicillin y meropenem, 32%. En el estudio del 2018 de Mosaet, en un solo centro hospitalario, colistina más levofloxacina, mortalidad del 82%, ampicillin y levofloxacina del 42%. Y veníamos como muy desafortunados y veníamos muy angustiados porque la mortalidad de este microorganismo, a pesar de los tratamientos antimicrobianos, no disminuía y sigue siendo bastante alta. Inclusive la mortalidad se discute si es atribuible al microorganismo o es una mortalidad asociada, porque esta bacteria generalmente se presenta en pacientes debilitados, hospitalización prolongada, pacientes inmunocomprometidos, que también tienen un gran impacto en la mortalidad. Y fue hasta el año 2020 cuando llegan nuevos antibióticos. Esta es la experiencia del cefiderocol en el estudio Credible. Esto fue publicado por Bassetti en el Lancet. Son estudios multicéntricos, un estudio de etiqueta abierta, en donde comparó el cefiderocol contra otras alternativas para infecciones por gram negativos. La mortalidad en general del estudio del cefiderocol fue el 25%, mientras que el brazo alternativo, en donde muchos tenían colistina, fue el 18%. Y en Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems, la mortalidad en el brazo del cefiderocol fue el 49% y en el grupo de colistina fue el 18%, lo cual pues generó evidentemente mucho ruido porque esta estrategia no funcionaba.
Ya al final vienen los trabajos de terapia combinada, que vamos a hablar del cefiderocol en terapia combinada principalmente con fosfomicina, y evidentemente lo que se publica recientemente en el Lancet, que es el estudio ATAC, en donde se compara nuevos antibióticos y nuevos inhibidores como el durlobactam con el sulbactam versus más imipenem versus colistina más imipenem, demostrando una reducción significativa de la mortalidad en el brazo del antibiótico sulbactam, durlobactam del 19% versus 32% en la estrategia de imipenem colistina. Así que eso es lo nuevo, lo que viene para Acinetobacter baumannii. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que tener hoy en día para el tratamiento de las infecciones ocasionadas por Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems no sensible a ampicilina sulbactam? Cuando no es sensible al ampicilbactam, la recomendación, las dosis altas de ampicilbactam aún pueden seguir siendo una opción de tratamiento eficaz. Recordemos que los metaanálisis mostraron que se debe dar dosis muy alta de 18 gramos, inclusive hasta 27 gramos en infusión continua, pero debe darse un segundo agente activo para aquellas Acinetobacter baumannii resistentes a los carbapenems no susceptibles al ampicilbactam. Ensayos clínicos que incluyó 210 pacientes en UCI con infecciones invasivas por Acinetobacter baumannii resistentes a los carbapenems compararon los resultados de los pacientes que recibieron colistina sola versus colistina con rifampicina, y lo cual no mostró ninguna mejoría en el brazo de la rifampicina, tanto así que hoy en día prácticamente la rifampicina no se aconseja como terapia sinérgica para la mayoría de las infecciones con bacilos gram negativos. ¿Cuál es el papel de las polimixinas? Es bien interesante el papel de las polimixinas porque les mostré en la línea de tiempo cómo, a pesar del uso de las polimixinas y colistinas, no teníamos una reducción en la mortalidad. Pero primero, el por qué estos resultados son variables con las polimixinas y pueden ser varias dificultades. Lo primero es porque mucho se utilizó colistina y no la polimixina, que tiene la polimixina un mejor volumen de distribución y una mejor penetración. Lo segundo, incluyendo a nivel pulmonar, porque muchos pacientes tenían neumonía asociada a ventilación mecánica, la polimixina es el fármaco de elección, aunque sabemos que la penetración a pulmón no es la mejor. Lo otro es que las dosis requeridas de las polimixinas variaron mucho por el aspecto nefrotóxico y el umbral de nefrotoxicidad en los pacientes. Eh, las múltiples reportes de fracaso clínico y aparición de resistencia durante la monoterapia con polimixina. Y las concentraciones de estas polimicinas en suero logradas con estrategias de dosificación convencional son muy variables y pueden ser inadecuadas para una actividad bactericida efectiva. Esas son las grandes dificultades con las polimixinas, pero el panel sugiere el uso de polimixina B y no de colistina, exceptuando si es orina, porque tienen un perfil farmacokinético más favorable. No existe una categoría de susceptibilidad para las polimixinas en Acinetobacter baumannii por el CLSI. La mayoría de las pruebas sugieren beneficio cuando el zinc es de 2 microgramos por mililitro, y el panel sugiere siempre utilizar un tratamiento combinado de polimixinas en infecciones moderadas o graves por este Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems para aumentar la probabilidad de que al menos tenga un agente de tratamiento efectivo, activo contra el Acinetobacter baumannii. Así que vamos concluyendo. Con respecto a las polimixinas, utilizarlas siempre en terapia combinada. Si es orina, colistina, y las otras infecciones debe ser con polimixina. Con tetraciclinas, en infecciones leves se pueden dar como monoterapia. Recordemos que la tigecyclina no se debe dar en infecciones urinarias. En infecciones moderadas, combinación. El de elección es la minociclina. Sin embargo, la concentración inhibitoria de minociclina no se puede utilizar para predecir la concentración inhibitoria de la tigecyclina,
ya que existen diferencias en los porcentajes de susceptibilidad, y la tigecyclina en dosis alta es una opción alternativa, 200 de carga y luego 100 miligramos cada 12 horas. Las diferencias de mortalidad entre tigecyclina y los agentes comparadores ya no son evidentes. Cefiderocol, que era el otro fármaco que estábamos hablando, es el nuevo sideróforo catecol sustituido. Su mecanismo de acción es como el caballo de Troya. Él pasa por los sideróforos, que son estos canales de hierro. Una vez entra a la membrana externa, se disocia la molécula de hierro y se une a las proteínas de unión a la penicilina, interrumpiendo la síntesis de la pared celular. Y hoy por hoy, con los resultados de los estudios clínicos que se han reportado, el cefiderocol debe limitarse al tratamiento de las infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenem, refractarias a otros antibióticos o en caso de intolerancia a otros antibióticos que se impida su uso. Cuando el cefiderocol se usa para tratar las infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems, el panel sugiere utilizarlo como terapia combinada. En otras palabras, hay pocos datos, pocos estudios del tratamiento y del efecto del cefiderocol en este tipo de infecciones. Esto es lo que les conté del Credible. Después lo podemos discutir con Germán, en donde había una mayor mortalidad, inclusive, fíjense ustedes acá, cuando se utilizaba el cefiderocol en comparación con la terapia optimizada. El cefiderocol, ustedes pueden verlo acá en esta barra de color negro con respecto a Acinetobacter baumannii. Este fue un estudio bastante interesante porque el Credible nos iba mostrando la mortalidad cómo aumentaba con el cefiderocol. Pero cuando se dio en infecciones en neumonía asociada a la ventilación mecánica, estudios observacionales en un solo centro en 73 pacientes, y cuando se utilizó en terapia combinada, que la mayoría fue con fosfomicina, fíjense ustedes, noten ustedes cómo la mortalidad disminuyó en el grupo que tenía el cefiderocol en comparación con el grupo que tenía la colistina. Así que parece, y esto sigue siendo un objeto de debate, es que el cefiderocol necesita es un buen acompañante. Y esto es lo que se seguirá discutiendo. Seguiremos necesitando mayores datos clínicos, mayores estudios que sean multicéntricos, que nos permitan poder determinar el papel del cefiderocol en el impacto que tiene en el tratamiento de las infecciones por Acinetobacter baumannii. Esta es una tabla de resumen. Pues yo sé que no la alcanzan a ver bien. Les pido disculpa. Polimixina B, entonces el porcentaje de actividad in vitro va hasta el 99% con mix definido en menor a 2. Probablemente hay sinergia en combinación con otros agentes. Sin embargo, hay una limitada concentración a pulmón y a nivel urinario de la polimixina B, y se puede potencialmente utilizar como terapia combinada con otros agentes. Las tetraciclinas, minociclina y tigecyclina, recordemos que no son equivalentes la susceptibilidad de estos antibióticos. No hay puntos de corte establecidos en tigecyclina, se acepta, y Germán ya nos puede dar un poquitico su opinión. Concentración de teoría mínima menor a 2. Hay una excelente penetración de tigecyclina en tejidos blandos y en infecciones osteoarticulares. Y recordemos que cuando existan infecciones en otros lugares, especialmente pulmón, se va a requerir una dosis muy alta. E idealmente, ojalá que tenga una concentración inhibitoria mínima por debajo de 1. El cefiderocol, inicialmente los datos del Credible fueron decepcionantes. Posteriormente, los datos del estudio que se presentó recientemente en la conferencia europea, cuando se le asocia a la fosfomicina u otros antibióticos, mejoraron y disminuyeron la mortalidad. Así que todavía tenemos mucho por conocer y aprender del cefiderocol. Ampicilina sulbactam en los puntos de corte menos de 8 4 miligramos por litro. Es bien tolerado, las dosis deben ser altas
e idealmente utilizarlo en terapia combinada. Y por supuesto el surlobactam, durlobactam, con punto de corte definido por debajo de 4 miligramos por litro, es bien tolerado. Pruebas clínicas apoyan su uso y fue aprobado recientemente por FDA el surlobactam, durlobactam para el tratamiento de las neumonías ocasionadas por Acinetobacter baumannii. Y viene de este estudio que es el ATAC, en donde utilizaron dos partes del estudio. La primera parte fue el multicéntrico ciego de no inferioridad, pacientes con infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenems. Podrían tener neumonía asociada a la hospitalización, a la ventilación mecánica o al torrente circular o bacteriemias. Se comparó sulbactam, durlobactam más imipenem versus colistina más imipenem. Y noten ustedes que no hubo inferioridad con respecto a este tratamiento de sulbactam, durlobactam. Y la parte B, aquellos pacientes ya era una etiqueta abierta, donde había resistencia a la colistina, se le dio sulbactam, durlobactam más imipenem y mostraron la sobrevida en un 87% en los pacientes. Así que esto fue lo que dio pie para que FDA aprobara este medicamento. No sé, Germán, si vas a dar un comentario del cefidrocol y de los puntos de corte de tigecyclina de 2 o 1. ¿Qué te parece? Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, empecemos con cefidrocol. Me parece que es una molécula bastante interesante desde el punto de vista mecanístico, pero tiene un gran problema desde el tamizaje por el laboratorio. Tienes que utilizar un caldo prerreducido de hierro, que no va a ser fácil que laboratorios clínicos como los que tenemos en Colombia y otros países de Latinoamérica lo puedan tener. Los paneles de Vitec, por ejemplo, Microscan y los automatizados van a incluirlo, pero yo me temo mucho que hay que hacer muchas pruebas, sobre todo con ese rediseño de esos paneles, ya que los pocillos que traen cefidrocol van a requerir una resina y esa resina es reciclable, entonces ahí también le van a meter un tema de todo lo de preservación del medio ambiente, etcétera, y los paneles muy seguramente vendrán a un precio diferente. Lo otro que es importante de Fibrocoal decirlo es, no tenemos la disponibilidad aún en Latinoamérica. La semana pasada tuve una reunión presencial con Shionogi en San Luis, estado de Missouri, para mirar la posibilidad de traerlo. El problema es el uso compasionado de esos antibióticos, doctor Oñate, usted lo conoce muy bien, es demasiado demorado. En un paciente crítico no te puede demorar un mes de trámite entrar un antibiótico que salve la vida de un paciente. Entonces, esa es la limitación, pero estamos mirando la posibilidad con cefidrocol en Latinoamérica. Hay la posibilidad de probar cefidrocol con un agar de cefidrocol, con una prueba parecida al CARBA-NP para cefidrocol y con algunos micropaneles que estamos estudiando desde la Organización Panamericana de la Salud. Y sobre el otro antibiótico que es tigecyclina, que mucha gente me pregunta, mira, yo creo que para las indicaciones que se tienen de tigecyclina, que son tejidos blandos, intraabdominales, un punto de corte menor de 2 puede ser suficiente. Aquí el lío es cuando se utiliza para sangre o pulmón. El problema es la distribución normal de la SIM, la tigecyclina. La gente cree que eso es tan fácil como reportar 1,05, porque si usted baja mucho el punto de corte, la prueba se afecta y empieza a saltar de lo sensible a lo resistente. También nos han preguntado sobre los puntos de corte de disco. La verdad, yo recomiendo que se utilicen los de Ronald Jones, que se colocaron hace ya muchos años, pero es un punto de corte del halo mayor de 16 milímetros como sensible. Pero quiero recordarles a todos que los discos dan falsos resistentes. Entonces, discos y el e-test yo no lo recomendaría para Acinetobacter baumannii con tigecyclina. Preferiría siempre microdilución. Doctor Oñate, vuelvo con usted. Súper, Germán. Yo creo que vamos sacando conclusiones claves y es que primero necesitamos mejorar y conocer la epidemiología local con respecto a Acinetobacter baumannii. Segundo, lo que mencionamos de las pruebas moleculares, tanto los paneles de sepsis como los paneles de neumonía. Este último teniendo en cuenta el aspecto de evaluar siempre y solicitarlo con una probabilidad pretest alta de neumonía. Lo tercero, los mecanismos de resistencia, gran plasticidad genética y de difícil detección. Y lo otro, las limitadas opciones terapéuticas y cuando tengamos una bacteria como Acinetobacter baumannii, considere siempre o casi siempre utilizar terapia combinada con ampicillin más
otro antibiótico de acuerdo al antibiograma, como lo mencionó Germán, de acuerdo a las tablas iniciales que mostró y de acuerdo a la penetración y el sitio de infección de este antibiótico. Y no se olvide instaurar las medidas de prevención y control de la infección. Vamos con el segundo, Estenotrophomonas maltophilia. Estenotrophomonas maltophilia, este es otro que ha cambiado de nombre varias veces, ¿verdad? Bueno, hoy se sabe que filogenéticamente su nombre como una nueva especie, Estenotrophomonas maltophilia. También es un patógeno grave, pero se asocia también a colonización, especialmente en pacientes con dependencia a ventilación mecánica y con fibrosis quística. Tiene intrínsecamente, inherente, metalo-betalactamasa L1, serin betalactamasa L2. Por lo tanto, la mayoría de los antibióticos betalactámicos convencionales son ineficaces. Solamente es eficaz uno que no tenemos disponible a Colombia y que no llegó, que es bueno, ahorita se me olvida el nombre, ahorita les digo cómo se llama. El L1 es una metalo-betalactamasa e hidroliza las penicilinas, cefalosporin y carbapenems, no el astronam. La L2, que es la serin betalactamasa, es similar al AMC y extiende su actividad contra las cefalosporinas y el astronam. La maltofilia, Estenotrophomonas, exhibe resistencia intrínseca a los aminoglucósidos por aminoglucósidos acetiltransferasa. Además, acumula bombas de flujo, multifármacos que reducen la actividad de tetraciclinas y fluoroquinolonas. Tiene genes cromosómicos que reducen aún más la eficacia de las fluoroquinolonas. Es decir, estamos también en calzas prietas con estas Estenotrophomonas maltophilia. El antibiótico es la ticarcilina con el tazobactam, que es activo contra la Estenotrophomonas maltophilia. Aproximación diagnóstica y terapéutica, Germán. Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, la CLSI desde el punto de vista del tamizaje ha definido puntos de corte para trimetoprim sulfa, que es el tratamiento de primera elección, vamos a decir. Ticartilina ácido clavulánico, que lo vamos a sacar porque esto se utiliza en muy pocos países, la verdad, y no tenemos disponibilidad, por lo menos nosotros. Y los datos clínicos son cero. Ceftazidima, es verdad, tenemos punto de corte, pero les quiero contar que es hasta este año. La CLSI hace 2 semanas acaba de tomar la decisión de eliminar a ceftazidima sola, porque desafortunadamente la CIM90 ya es muy alta y no es muy activo con estenotrophomonas. Cefiderocol, tenemos puntos de corte con pocos datos clínicos, es verdad. Livo, minociclina, esos dos antibióticos deberían ser utilizados en combinación, será decisión médica. Y cloranfenicol, pues ya usted sabe los problemas de toxicidad. Hay poca confianza en su interpretación. La reproducibilidad de las pruebas no es muy buena, inclusive de trimetoprim, digamos, el tamizarlo aún con el método de referencia da muchos problemas. Los automatizados dan algunos falsos resistentes. Y por lo menos en el caso de polimixinas como colistina, no hay puntos de corte. Hay algunas personas que agarran ciertos paneles, los leen a ojo y como les da un pocillo transparente, dicen que es sensible. Usted no puede hacer eso. Los quiero aquí a todos, sobre todo a los amigos de otros países. Usted no puede hacer eso porque no tiene claim de la FDA. Entonces, que uno le vea ahí que no creció no quiere decir sensible, porque si no tiene claim, eso no fue probado para llamarlo sensible. Siguiente, doctor Oñate. Entonces, veamos este reporte de una estenotrophomonas maltophilia. Así es como muchas se ven, doctor Oñate, que usted encuentra que solo se informa trimetoprim sulfa. Entonces, aquí yo le devuelvo a usted la pregunta. ¿Qué opina si esto es, por ejemplo, le pongo 2 escenarios, una aspirado traqueal y una bacteremia? Cuénteme, ¿qué haría con este dato? Bueno, en aspirado traqueal siempre evaluar colonización versus infección. Pero bueno, si está infectado el paciente con este dato del trimetoprim sulfa sensible, de todas maneras, a mí me encantaría, hablando de neumonía, que son severas, establecer si hay o no sensibilidad a levofloxacina.
y mi punto de vista sería darle terapia combinada. Y pues que esta bacteria está sensible al trimestoprim sulfa, pero por lo menos darle terapia combinada. Y en bacteriemia igual, bacteriemia son infecciones severas y sí me encantaría en esos dos escenarios la terapia combinada, especialmente porque generalmente es una bacteria que se asocia a pacientes inmunocomprometidos, generalmente se asocia a hospitalización prolongada y aunque no hay muchos datos, es como la manera ideal de abordar terapéuticamente a estos pacientes. Gracias, doctor Oñate. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Ahora, miren este reporte. Para todos los que están viendo este evento y este curso de la Ciencia del Occidente, estos aislamientos de cenotrofomonas resistentes a trimestoprim sulfa se deben reconfirmar por Sensidisco o por ITEST. Los sistemas automatizados, y les quiero contar, aún el método de referencia, desafortunadamente puede dar algunos resultados resistentes. Entonces, allí puede haber un porcentaje que sean falsos resistentes. Mi recomendación es, cuando usted vea eso, doctor Oñate, muy seguramente usted, como le estaba comentando, estará utilizando terapia combinada en su decisión de acuerdo a la aproximación y los antibióticos que tenga, pero yo rápidamente haría una prueba de discodifusión para reconfirmar y doble chequear que eso sí sea resistente. Porque si es sensible por disco, sensible se queda. Si es resistente por disco, lo siento. Yo creo que ahí hay que tocar, cambiar el trimestoprim porque solo está adicionando toxicidad. Y yo le devuelvo la pregunta a doctor Oñate sobre la combinación de Ceftazabin Astronam, que tiene algunos datos en el escenario de infecciones de verdad severas por este microorganismo. Sí, no, de Ceftavia astronam, por los mecanismos de resistencia que explicamos que tiene inherente la Stenotrophomonas maltophilia, es una terapia alternativa y que podríamos contemplar en el contexto de infecciones cuando veamos resistencia al tratamiento ideal, que es el trimestoprim sulfamethoxazole. Como bien lo mencionaste, es una terapia que yo siento que es alternativa que igual como pasa con, y parece mentira, con estas bacterias no fermentadoras, todavía necesitamos mayores datos. Tenemos muchas infecciones, tenemos muchos pacientes susceptibles a estas infecciones, pero hay muy poca data clínica para poder establecer qué es lo ideal en cada contexto de los pacientes. De acuerdo, doctor. Continuemos, por favor. Entonces, ¿qué pasa con trimestoprim sulfa? Como lo mencioné, puede de verdad haber resistencia, pero también puede haber un falso resistente, ya como lo mencionaba yo que prefiero reconfirmarlo, pero sí hay resistencia reportada por genes SUL. Y ocurre mucho, al menos en el escenario, yo lo veo en los Estados Unidos, en pacientes hemato-oncológicos, en los grandes sitios de cáncer, por ejemplo, MD Anderson, Cornell y otros, es donde más esta bacteria está dando problemas. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Oñate, cuando tenemos trimestoprim sulfa y resistente o hay contraindicación? Usted muy bien lo conoce, neutropenia, donde no se puede usar, alergia a las sulfas. Habrá que considerar el tamizaje de otras moléculas. Siguiente, por favor. Y le voy a contar entonces qué podemos hacer. Se podría probar entonces, por ejemplo, por ITEST o discodifusión ivofloxacina y minociclina. Para el LIVO utilizas un sensidisco de 5 y el halo será sensible mayor de 17 y resistente menos de 13. Para minociclina se utiliza un sensidisco de 30, el halo será mayor de 19 como sensible y se puede prescribir la oral o la endovenosa. Ahora, para tigeciclina, como no tenemos punto de corte, pero si el aislamiento de esteno es sensible a mino, es muy probablemente sensible a tige, debido a que tige es un derivado de la minociclina. Entonces nos puede ayudar ahí como un proxy. Ahora, Ceftazabin Astronam, como lo mencionaba el doctor, como una alternativa, eso está muy bien, pero no se puede probar por separado. O sea, yo no quiero ver ustedes de esos modiscos de Astronam. Hacer. Eso funciona in vivo. La CLSI ya aprobó un método para mirar la sinergia. Vamos a implementar a partir del 4, pero por ahora no se puede probar por separado. Otra recomendación para todo el mundo, ciprofloxacina no se puede probar. No se puede probar porque sí, si no lo que funciona. Los datos clínicos hacia el uso. Doctor Esparza, Sí. se está cortando un poquito. Ya, ahora sí mejor. ¿Se oye? Sí, ahora se escucha súper.
Ok, entonces lo que estaba diciendo es que ciprofloxacina no se debe probar en aislamientos de esteno, se debe probar solo livo, ya que cipro parece ser que tiene una menor afinidad por las girasas del ADN de esta bacteria. Como lo mencioné, para tige y colistina no hay puntos de corte, tige se puede deducir de mino y para colistina muchas veces se utiliza como parte de la terapia combinada, pero empíricamente no hay datos in vitro. Siguiente, doctor Oñate. Perfecto, entonces hagamos, porque de pronto se perdió un poco la señal, entonces Cipro no tiene buen desempeño, no se No, debe, si no hay levofloxacina, no es que lo voy a cambiar a ciprofloxacina porque tampoco hay no se datos les ocurra. clínicos. No, Muy señor, bien. exacto. Tigesiclina derivada de la aminociclina, entonces Bueno, son equiparables para Stenotrophomonas maltophilia y podría ser una opción terapéutica y no tamizar por separado Ceftaibactam y Astronan, porque de acuerdo, pues doctor. lo que mencionaste. Y las pruebas de carbapenemasa no están indicadas. Nunca. Es que sí me ha pasado que he visto personas utilizando Carba NP o test de inactivación en este microorganismo y no se puede hacer. Recuerden todas las resistencias intrínsecas. Esto debe quedar configurado en los equipos, que a veces sacan, no sé, imipenem sensible. Eso es un error. Entonces, por ejemplo, moléculas como ampicilina, piperacilina, ticarcilina, ampicsulbactam, amoxiclavulánico, piptazos, cefotaximes, ceftriaxone, astronam, carbapenems, aminoglicósidos, simetropim solo y fosfomicina no se deben reportar en esteno, porque definitivamente no funcionan. Tampoco ceftolozano, tampoco meropenem vaborbactam y cuando tengamos imipenem relevactam tampoco será una opción. Siguiente, doctor. Entonces, el enfoque sugerido, según también el panel de la Sociedad Americana de Infectología, infecciones leves, monoterapia con trimetropin sulfa, minociclina, tige, levofloxacina o cefidierocol. El panel sugiere el trimetropin sulfa y la minociclina como los agentes preferidos y en infecciones de moderadas a graves, y que la verdad es que son la gran mayoría, terapia, y además recuerden, pacientes inmunosuprimidos, Germán lo mencionó, pacientes oncológicos, terapia combinada, trimetropin sulfa, minociclina como la combinación preferida o trimetropin sulfa, ver más tigesiclina, levofloxacina o cefidierocol si no hay mejoría clínica con la monoterapia de trimetropin sulfa. O cuando hay intolerancia, sobre todo al trimetropin, la alergia que es tan frecuente a las sulfas, la combinación de ceftaibactam y astronan como terapia alternativa en los pacientes. Los datos si quieres mencionar tú esta, Germán, los datos del CLSI. Bueno, esta diapositiva viene de la doctora Villegas, por una cosa que yo le conté la semana pasada. La CLSI acaba de tomar la decisión de recomendar trimetropim sulfa como parte de la terapia combinada en todas las infecciones por esteno. Pero no es por arte de magia, es porque los datos muestran que desafortunadamente la actividad bactericida, porque la actividad, vamos a decir, porque no es antibiótico bactericida como per se, en esteno es muy difícil de lograr a los puntos de corte que tenemos y bajar el punto de corte no es una opción. Los datos clínicos y farmacológicos, sobre todo PKPD, muestran que la actividad de la molécula es bastante reducida. Hicimos ese ensayo con esteno comparándola con E. coli, donde en E. coli el trimetropin funciona perfecto, pero en esteno es más difícil. Entonces la CLC lo recomendó como terapia combinada para todas las infecciones, pero hemos tenido mucha resistencia a esa recomendación, querido doctor Oñate, porque mucha gente cree que, bueno, en algunas infecciones leves trimetropin podría ir en monoterapia. Mi pregunta es, ¿cuántas cistitis ves por esteno? O bueno, digamos que cuando de verdad toca dar antibióticos, generalmente las infecciones son devastadoras. Entonces lo que dice la doctora Villegas es muy probablemente utilizar una combinación en infecciones severas, pero bueno, eso ya es posición. Yo le di pues como el dato y es una posición de ella, pero me gustaría conocer, doctor Oñate, de usted qué opina sobre el uso de la combinación, porque digamos que no hay muchas tampoco opciones de combinación, sería tal vez trimetropin mino o trimetropin livo, con todos los efectos secundarios de las quinolonas. ¿Qué opina, doctor Oñate? No, sí, o trimetropin tige sería la otra opción de tratamiento. No, yo creo que esta es una bacteria de muy difícil tratamiento y particularmente cuando revisamos, son pacientes
inmunocomprometidos, pacientes que tienen problemas para montar su respuesta inmunológica y mi pensar es terapia combinada para ese tipo de infecciones. Desafortunadamente no tenemos tampoco mucha disponibilidad en nuestro medio de levofloxacina intravenosa y en ese orden de ideas, la terapia combinada debería hacerse con seguramente con tigecyclina, ¿verdad? Ya si hay contraindicaciones, como lo mencionamos, ceftibactam más aztreonam. Pero soy más de la tendencia de dar terapia combinada a la mayoría de las infecciones por Stenotrophomona maltophilia. Doctor Oñate, aquí hay un comentario que hace la doctora Villegas en el que estamos de acuerdo y la Sí, CLSI lo tiene claro, que es que la CLSI hace sugerencias, nosotros no somos prescriptores ni dirigimos la prescripción, siempre es una sugerencia y una recomendación basada en la evidencia, pero la decisión es médica, doctor. Vuelvo con usted. de acuerdo. Bueno, entonces los estudios, pocos datos clínicos con limitaciones no son concluyentes. Terapia combinada versus monoterapia, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ustedes pueden ver la gráfica en donde favorece el uso de la monoterapia. El resumen de opciones terapéuticas, trimestoprim sulfa, fluoroquinolona, pero levofloxacina como terapia de primera línea con una dosis de levofloxacina de 750 miligramos cada 24 horas. Moxifloxacina es una alternativa viable. Tetraciclinas, minociclina principalmente, y como segunda opción la tigecyclina y el cefidrocol como terapia salvadora. Aquí también venimos como terapia salvadora ceftibactam aztreonam, las combinaciones de tratamiento y el uso muy limitado de polimixinas para Stenotrophoma maltophilia porque tienen una resistencia heterogénea. Bueno, Burkholderia cepacia. El complejo Burkholderia cepacia comprende al menos 17 especies estrechamente relacionadas, gran diversidad metabólica. Aparecieron inicialmente en pacientes con fibrosis quística y más recientemente se han reportado en pacientes hospitalizados. Nosotros hemos observado algunos brotes, difusiones por Burkholderia cepacia, especialmente en instrumental médico, instrumental urológico e instrumental de esto de realizar prótesis articulares y artrocentesis. Existen también brotes en productos farmacéuticos, cosméticos, desinfectantes, conservantes contaminados. Y como le dije, en entornos hospitalarios se han recuperado del agua del grifo, de máquinas de diálisis, nebulizadores, catéteres, termómetros, soluciones y líquidos intravenosos. Así que eso es una bacteria para también tener en cuenta por la resistencia intrínseca a la mayoría de los antibióticos clínicamente disponibles, incluyendo aminoglucósidos, quinolonas, polimixinas y los beta-lactámicos. Esta multiresistencia se debe a la combinación de bombas de flujo, formación de biopelículas, reducción de la permeabilidad de la membrana del antibiótico y por la resistencia a la muerte no oxidativa. Aproximación diagnóstica y terapéutica, Germán. Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, un punto clave de Burkholderia cepacia son las resistencias intrínsecas. Como ustedes pueden ver en la tabla, tenemos allí apicilina, amoxicilina, piperacilina, ticarcilina, apicilina con sulbactam, amoxicilina clavulánico. Y ustedes van a ver algunas letras pequeñas que quiero cambiarlas en la CLSI, pero el lío y lo que dicen es que Burkholderia, desafortunadamente, hay mucha diferencia entre los aislamientos ambientales y los hospitalarios. Entonces, en los ambientales puede haber sensibilidad, pero con pocos datos clínicos, algunas moléculas como astronam, cefepime, ceftriaxone, pero los aislamientos hospitalarios tienden a ser muy, muy resistentes. Otro punto clave es recordar la resistencia a las polimixinas. En estas bacterias no se puede utilizar, por ejemplo, colistina o polimixina B y no se pueden probar en el laboratorio, ni tampoco fosfomicina, doctor. Igualmente, respecto a ceftolozano, meropenem e imipenem relevactam, no están indicados en el escenario de Burkholderia. Sigamos, por favor. Súper.
Bien, entonces, ¿qué antibióticos sí podemos probar? Ceftazidime solo, meropenem, trimestoprim sulfa, livo, minociclina y cloranfenicol. Problemas de cloranfenicol, pues ya sabemos la toxicidad e inclusive la disponibilidad, pero por ejemplo recordemos que moléculas como ceftazidime, como meropenem, como trimestoprim se pueden probar por discodifusión, lo cual es una ventaja para ciertos hospitales que manejan algunos paneles en los cuales no se encuentran todos los antibióticos requeridos. En el caso del LIVO, desafortunadamente solo hay puntos de corte de SIM, pero se podría utilizar ITES y estamos mirando la posibilidad de revalidar el punto de corte y recalcularlo para discodifusión. Siguiente, doctor. Tratamiento. Quería mencionar una cosita, un momentico, doctor Oñate, Dale. antes de que continúa con el tratamiento, qué pena la interrupción, recordarles a todos que tampoco se pueden hacer pruebas de carbapenemasas en Burkholderia, porque no están validadas, no vayan a hacer carba-NP ni nada de eso, ya que no se encuentran validadas para este microorganismo. Doctor Oñate, vuelvo con usted. Ok, tratamiento es en pacientes con fibrosis quística. No se identificaron ensayos aleatorios para el tratamiento de las exacerbaciones en los pacientes con fibrosis quística crónicamente infectados con Burkholderia cepacia. Y se pueden incluir, que podrían incluirse, perdón. No se pueden establecer conclusiones sobre los tratamientos antibióticos óptimos para pacientes con infecciones crónicas. Y los médicos deben continuar evaluando individualmente al paciente teniendo en cuenta los datos de susceptibilidad in vitro a los antibióticos. Para pacientes sin fibrosis quística, el trimestoprim sulfa o cotrimoxazol es el fármaco de elección para el tratamiento de las infecciones causadas por Burkholderia cepacia, junto con la ceftazidima y el meropenem, sola o en combinación con otros antibióticos. Y lo que mencionabas de su resistencia inherente a las polimixinas, aminoglucósidos, cloranfenicol y betalactámicos. Trimestoprim sulfa es el fármaco de elección solo en combinación con ceftazidima y meropenem. En resumen, para el diagnóstico y tratamiento adecuados del PROA para Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia, primero conocer la epidemiología local y los mecanismos de resistencia prevalente en cada una de estas bacterias y especialmente diferenciar si son patógenos versus colonizadores. Segundo, seguir los principios fundamentales para el tratamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el CLSI, tamizaje adecuado, interpretación correcta. Yo creo que Germán ha dado mensajes muy claves de detección de carbapenemasas para estas bacterias que no se deben realizar. Por supuesto, también desde el punto de vista terapéutico, evaluar en estas tres bacterias la posibilidad de terapia combinada y recordemos que los antibióticos nuevos que tenemos disponibles y algunos de los que próximamente están por llegar no tienen ningún efecto contra Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia. Y siempre hay que establecer el criterio clínico individualizado en cada paciente. Tengamos en cuenta que son pocas las herramientas terapéuticas disponibles hoy en día para estas infecciones por los no fermentadores. Y por otra parte, todas estas estrategias que hagamos siempre deben ir de la mano del comité de infecciones y de las políticas de aislamiento en los pacientes para evitar los brotes hospitalarios. Cuando tengamos más de un aislamiento y que tengamos coincidencia, pilas porque podemos estar ante la presencia de un brote con una fuente común. Y bueno, no, mil gracias para todos. Yo creo que ha sido una charla bastante amena, interesante, con estos problemas que si bien es cierto a veces nos distraemos con carbapenemasas, existen también en nuestro medio y que requieren también nuestra máxima alerta y por supuesto tener en cuenta todos estos recursos de laboratorio y terapéuticos para tener un tratamiento adecuado y mejorar el impacto de estas infecciones. Bueno, no sé aquí preguntas. Recuerden registrar la asistencia.
Aquí te preguntan, Germán, que cuáles son las tarjetas que se deben usar para Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia, mientras yo voy buscando como otras preguntas aquí. Ya regresé, doctor Oñate. Dale. Entonces, si hay preguntas, Sí, preguntaban ahí. que cuáles son las tarjetas que se deben usar para Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia. Gracias, doctor Oñate. Entonces, sobre las tarjetas de Baite, que asumo que las están preguntando precisamente por ellas, la 401 en el caso de Stenotrophomonas sería la ideal, ya que contiene trimetoprim sulfa. Las 402 y 403 no traen ese antibiótico. Entonces, es clave probar esos aislamientos con la tarjeta 401. En el caso del Acinetobacter, ustedes pueden tener la opción de probar la 402, que trae ampicilina sulbactam, que trae tigeciclina, que trae carbapenems, trae mimero y sería la tarjeta para probar en este aislamiento. Recuerden que las tarjetas actuales no traen livo. Si quieren probar livo con Acinetobacter, por ejemplo, tendrían que hacerlo con otra metodología. Y en el caso de Stenotrophomonas, como las tarjetas no traen livo, tendrían entonces que hacerlo muy seguramente por disco o por ITES, doctor Uñate. Súper, Germán. Recordemos que nuestra próxima sesión es el 29 de junio y vamos a contar del manejo antibiótico de bacterias de difícil tratamiento. Aquí preguntan, Vladimir, si hay que un aislamiento de Acinetobacter baumannii y una amputación de pie diabético puede ser considerado colonización o infección. Yo diría que depende. Depende de los datos clínicos primero, como los signos inflamatorios locales y algo muy importante de cómo se tomó la muestra, porque puede tener secreción o un hisopado que a veces es muy común en nuestras clínicas y hospitales, y eso de primera mano pensaría uno que es una colonización. Lo interesante de la Acinetobacter baumannii es que mientras definimos si es colonizado o infectado, lo que sí tenemos que hacer es instaurar las medidas de control hospitalario para limitar la extensión, ¿no? O la multiplicación de este Acinetobacter. Ya tendríamos que evaluar la calidad de la muestra, el método de la muestra, idealmente que sea tejido, idealmente que sean cultivos cuantitativos que no se hacen de forma rutinaria para poder definir si es colonización o infección. Yo le daría más valor a una muestra de tejido, a una muestra de hueso como tal, acompañado de datos clínicos, de la observación macroscópica, los hallazgos quirúrgicos, para poder decidir si está o no infectado o colonizado mi paciente. No sé, Germán, si en este punto tienes algún comentario adicional. No, doctor Uñate, yo creo que es definitivamente la forma de la toma de la muestra lo que define el valor que uno le puede dar. Recordemos que cultivos cuantitativos en tejido no muchas personas lo hacen. Es fundamental que se haga una buena técnica porque digamos que la gente está acostumbrada, digamos, a hacer diluciones de esos tejidos y podríamos tener dificultades, sobre todo en la interpretación de los resultados. El problema es que puede ser un colonizador. De todas formas, yo no echaría en saco roto porque el problema de las infecciones como pie diabético, amputaciones y otras infecciones es que son mixtas por definición. Entonces yo creo que hay Acinetobacter, doctor Oñate, que puede ser relevante, pero hay otros, así que el cubrimiento debería ser integral. Gracias, doctor. Sí, no, de acuerdo. Y gracias a tu comentario también mencionar que Acinetobacter baumannii se encuentra en la naturaleza y en estas heridas traumáticas que tenemos puede ser una especie relevante en estas infecciones de tejido blando. Dice aquí, ¿por qué algunos métodos automatizados reportan Acinetobacter baumannii complex, que si es la única especie del género con relevancia clínica? Germán. Muchas gracias. Lo que pasa es que desde el punto de vista diagnóstico no es fácil identificar Acinetobacter a nivel de especies solo con las pruebas bioquímicas de los automatizados convencionales. Entonces, estos sistemas van a llamar Acinetobacter baumannii complex a varias especies, donde está, por ejemplo, Pitti, Nosocomialis, Calcoaceticus, baumannii, Seiferti, etc. Entonces, lo que yo recomiendo es todos ellos
clínicamente valen lo mismo. Acinetobacter baumannii será el más relevante de todas ellas, pero usted no lo va a saber si es baumannii o si es nosocomialis. Usted va a saber que es baumannii complex. Entonces, que algunos de literaturas, de pronto, doctor Oñate, que usted recuerda, lo llaman como ABC. Entonces, digamos que allí, desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico, lo que hemos comentado en nuestra sesión de hoy, valdrían lo mismo. Ya otras especies, por ejemplo, de Acinetobacter, el WOFI, por ejemplo, puede ser distinto, pero en el caso de baumannii, esa es la razón. Es muy difícil diferenciarlos con las pruebas convencionales. Bueno, no, listo, perfecto. Ya no hay más preguntas por el momento. Agradecerles a todos la asistencia y quedamos pendientes para la próxima actividad de Asinsur Occidente, donde vamos a estar discutiendo de tratamiento de bacterias de difícil manejo terapéutico. Gracias, Germán, muy amable. Y bueno, saludos para todos. Nos vemos el 22 de junio y recuerden llenar y diligenciar la Gracias. asistencia. Gracias, Sonia, Jamie, a Gracias. todos por Un el abrazo. soporte logístico.